Hace miles de años. Civilizaciones que vivían sin saber unas de otras. Contaban la misma historia. Los sumerios hablaban de dioses que descendieron del cielo. Los egipcios mencionaban seres que trajeron sabiduría a los humanos. Los mayas narraban maestros celestiales. La Biblia escribió sobre los hijos de Dios. El libro de Enoc registró a los ángeles vigilantes. Pero esas historias no se contaban como simples mitos. Se narraban como recuerdos antiguos. Como si la humanidad estuviera intentando explicar algo que realmente había ocurrido. En Mesopotamia, las tablillas de arcilla muestran a los Anunnaki descendiendo de los cielos en grandes naves luminosas. Según estos textos, no llegaron como visitantes ocasionales, sino como gobernantes. Organizaron a los humanos. Dividieron la tierra. Enseñaron a sembrar. Crearon las primeras ciudades como Eridu y Uruk. Establecieron leyes y jerarquías. Para los sumerios, la civilización no nació lentamente. Fue entregada. En Egipto ocurre algo similar. Los textos antiguos hablan de una época llamada el tiempo de los dioses. Un periodo en el que seres descendidos del cielo gobernaban la tierra antes de que los faraones humanos tomaran el poder. Estos dioses enseñaron arquitectura, medicina, escritura y astronomía. Las pirámides, según las tradiciones más antiguas, fueron diseñadas siguiendo conocimientos traídos del cielo. En la India, los Vedas describen a los devas viajando entre el cielo y la tierra en carros luminosos llamados vimanas. Estos seres enseñaron ciencia, guerra y espiritualidad. En Grecia, los dioses del Olimpo intervenían constantemente en la vida humana. Fundaban ciudades. Elegían reyes. Castigaban o premiaban civilizaciones. En América, culturas como la maya y la azteca hablaban de dioses que descendieron para enseñar agricultura, matemáticas y astronomía. Quetzalcóatl, uno de los más famosos, llegó del cielo, organizó la sociedad y un día se marchó prometiendo regresar. En todas partes, los relatos coinciden en algo esencial. La humanidad no desarrolló la civilización sola. Alguien la guió. Alguien la impulsó. Pero esa edad dorada no duró. Todas las historias hablan de una caída. Un tiempo de caos. Una gran destrucción. Entonces. Pero, ¿cómo podían civilizaciones tan lejanas recordar el mismo pasado? ¿Casualidad? ¿O existe una única gran historia que la humanidad ha olvidado? El libro de Enoc, uno de los textos antiguos más enigmáticos, ofrece una visión diferente pero conectada con todas estas historias. Según Enoc, en los primeros tiempos de la humanidad, un grupo de seres celestiales fue enviado a la tierra. No para ser adorados. No para gobernar. Sino para observar. Eran conocidos como los vigilantes. Su tarea era vigilar a la humanidad, asegurar que el desarrollo siguiera el orden establecido y proteger el equilibrio del mundo. El líder de este grupo era Samyasa. Durante siglos, los vigilantes permanecieron en lo alto, observando cómo los humanos aprendían a sobrevivir. Vieron a los primeros cazadores, a las tribus nómadas, a los pequeños asentamientos convertirse lentamente en aldeas. Con el tiempo, los humanos comenzaron a multiplicarse. Las ciudades crecieron. Las culturas se formaron. Y los vigilantes ya no eran solo observadores distantes. Se acercaron. Caminaron entre los humanos. Aprendieron su lengua. Conocieron sus emociones. Y poco a poco, algo cambió. La curiosidad se transformó en deseo. La misión empezó a olvidarse. Hasta que finalmente cruzaron un límite prohibido. Los textos antiguos sitúan este momento decisivo en una montaña imponente. El Monte Hermón. Una gigantesca formación rocosa que se eleva en el punto donde hoy se cruzan Israel, Líbano y Siria. Cubierto de nubes y vientos constantes, el Hermón siempre fue visto como un lugar diferente a cualquier otro.
Según el libro de Enoc, fue allí donde cientos de vigilantes se reunieron. Bajaron del cielo uno tras otro. Sus figuras brillaban débilmente en la oscuridad. Se colocaron en círculo sobre las rocas frías de la cima. En el centro estaba Samiasa. El líder sabía que lo que estaban a punto de hacer rompería el orden celestial. Habló con voz firme. Si seguían adelante, no habría regreso. Serían castigados. Serían separados para siempre del cielo. Pero los vigilantes ya habían tomado su decisión. Uno por uno dieron un paso al frente. Cada uno juró que seguiría ese camino. Que no se echaría atrás. Que compartiría la responsabilidad del castigo. Sellaron un juramento. Ese acto marcó el inicio de una nueva era para la humanidad. Desde entonces, el Monte Hermón fue conocido como la montaña del juramento. Con el paso de los siglos, la gente empezó a temer ese lugar. En la cima, una enorme roca fue llamada el Trono del Diablo. Cerca de allí, una cueva profunda recibió el nombre de la Puerta del Cielo. Se creía que era un portal por donde los seres celestiales entraban y salían de este mundo. Y hay un detalle inquietante. Hoy en día, gran parte del Monte Hermón está cerrada al público. La zona está llena de bases militares y puestos de vigilancia. Allí se encuentra la Fuerza de Observación de las Naciones Unidas en los altos del Golán. Oficialmente, es una zona de observación. La montaña donde, según los textos antiguos, descendieron los vigilantes. Hoy también es uno de los lugares más vigilados de la región. Pero, ¿casualidad? ¿O ciertos lugares conservan su importancia a través de los milenios? Después del juramento en el Monte Hermón, los vigilantes ya no regresaron al cielo. Se dispersaron por la tierra. Algunos caminaron hacia los grandes valles fértiles de Mesopotamia. Otros descendieron hacia las orillas del Nilo. Algunos viajaron hacia montañas lejanas y costas desconocidas. Cada uno llevó consigo algo que la humanidad jamás había tenido. Conocimiento. Hasta ese momento, los humanos vivían de forma simple. Cazaban. Recolectaban. Construían refugios básicos. Pero eso estaba a punto de cambiar. Uno de los vigilantes, llamado Azazel, se acercó a los hombres y mujeres que vivían cerca de los ríos. Les mostró cómo extraer minerales de las rocas. Les enseñó a encender hornos. A fundir el metal. Por primera vez, el cobre y el hierro tomaron forma en manos humanas. Espadas brillaron bajo el sol. Herramientas surgieron de la piedra derretida. La humanidad ya no dependía solo de la madera y el hueso. Con metal, podían construir. Pero también podían destruir. Otros vigilantes enseñaron los secretos del cielo. Cocabel explicó los movimientos de las estrellas. Cómo ciertas constelaciones regresaban cada año. Cómo podían usarse para medir el tiempo y las estaciones. Por primera vez, los humanos comprendieron el ritmo del universo. Shamsiel enseñó el recorrido del sol. Los ciclos de la luz y la oscuridad. Sariel explicó las fases de la luna. Y cómo éstas influían en las mareas y los cultivos. Con este conocimiento, la agricultura se volvió precisa. Las cosechas crecieron. Las ciudades prosperaron. Otros vigilantes revelaron conocimientos más oscuros. Armaros enseñó encantamientos y rituales. Formas de manipular la naturaleza y la mente. Se transmitieron técnicas que hoy llamaríamos magia o ciencia primitiva. Los humanos aprendieron a curar con plantas. Pero también a dañar con venenos. Aprendieron a crear belleza con joyas y cosméticos. Pero también a despertar la codicia. En muy poco tiempo, la humanidad dio un salto gigantesco. Donde antes había aldeas, ahora había ciudades. Donde antes había tribus, ahora había reinos. Se construyeron muros. Templos. Palacios. Sistemas de irrigación. Carreteras.
La civilización nació con una velocidad que todavía hoy sorprende a los historiadores. En términos arqueológicos, la humanidad pasó de lo primitivo a lo avanzado en un parpadeo. Para muchos investigadores, esto siempre ha sido un misterio. Pero en las antiguas narraciones, la respuesta es clara. No fue un proceso lento. Fue un regalo. O una intervención. De la unión entre los vigilantes y las mujeres humanas nacieron hijos. No eran completamente humanos. Tampoco completamente celestiales. Eran híbridos. Los Nefilim. Desde su nacimiento, se notaba que eran diferentes. Crecían más rápido. Eran más altos. Más fuertes. Más inteligentes. Mientras los humanos envejecían, ellos parecían mantenerse jóvenes durante décadas. Algunos relatos los describen como gigantes. Otros como héroes poderosos. Otros como reyes con habilidades sobrenaturales. Estos seres pronto tomaron el control de las ciudades. Fundaron dinastías. Se proclamaron gobernantes. Los humanos los veían como dioses vivientes. Los adoraban. Los obedecían. Los Nefilim construyeron imperios. Controlaban vastos territorios. Utilizaban el conocimiento de los vigilantes para mantener su poder. Pero con el tiempo, su dominio se volvió cruel. Exigían más trabajo. Más tributos. Más sacrificios. Las guerras entre reinos Nefilim se volvieron comunes. Ciudades ardían. Poblaciones enteras eran arrasadas. La violencia se expandió por todo el mundo. Lo que había comenzado como una edad de prosperidad se transformó en una era de terror. La tierra, según los antiguos textos, se llenó de sangre y sufrimiento. Con el paso de las generaciones, el dominio de los Nefilim se extendió por toda la tierra. Las grandes ciudades crecieron hasta convertirse en enormes centros de poder. Altos muros rodeaban los palacios de los reyes híbridos. En sus torres, los vigilantes que aún permanecían en la tierra observaban todo. Lo que una vez había sido una civilización guiada por el conocimiento se transformó en un sistema de opresión. Los humanos trabajaban los campos sin descanso. Construían templos colosales. Levantaban monumentos para glorificar a sus gobernantes. Pero ya no había armonía. Los Nefilim exigían cada vez más. Tributos de comida. De metales. De personas. En muchas regiones, los humanos eran llevados como esclavos. En otras, eran utilizados como soldados en guerras interminables. Las batallas entre reinos Nefilim se volvieron devastadoras. Ejércitos armados con espadas de metal avanzaban por los valles. Las ciudades rivales eran incendiadas. El humo cubría el cielo durante días. Los ríos se teñían de rojo. Los antiguos textos describen esta época como un tiempo en el que la tierra gritaba de dolor. No solo por la violencia humana, sino por el desequilibrio que se había creado. Incluso la naturaleza parecía reaccionar. Tormentas más fuertes. Terremotos. Sequías seguidas de lluvias extremas. Como si el mundo entero estuviera fuera de control. Según el libro de Enoc, el sufrimiento humano no pasó desapercibido. Las voces de los hombres y mujeres oprimidos se elevaron hacia los cielos. Se dice que sus lamentos atravesaron las nubes y llegaron hasta las puertas del reino celestial. Fue entonces cuando los grandes arcángeles intervinieron. Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel. Observaron la tierra desde lo alto. Vieron las ciudades destruidas. Las guerras interminables. La sangre derramada. Comprendieron que los vigilantes habían abandonado su misión. Que los Nefilim habían llevado al mundo al borde de la destrucción. Se presentaron ante el Creador. Y hablaron. Describieron la corrupción que se había extendido por toda la creación. Relataron cómo los vigilantes habían entregado conocimientos prohibidos.
cómo los híbridos gobernaban con crueldad, cómo la humanidad sufría. Los textos antiguos cuentan que el Creador miró la tierra y vio que todo se había desviado del orden original, que la violencia llenaba el mundo, que la creación estaba corrompida. Entonces se tomó una decisión que cambiaría la historia para siempre. Los vigilantes serían castigados. Serían encadenados y separados del cielo. Los nefilim serían eliminados. Y la tierra sería purificada. No se trataba solo de castigar. Se trataba de reiniciar. De limpiar el mundo del caos que había nacido de aquella desobediencia. Los arcángeles recibieron órdenes. Uriel fue enviado a advertir a un hombre justo, Noé. Le dijo que una gran destrucción se acercaba, que debía construir una embarcación para salvar a su familia y a los animales. Mientras tanto, otros ángeles se encargaron de capturar a los vigilantes rebeldes. Según Enoc, algunos fueron encadenados en abismos profundos. Otros fueron encerrados en lugares desolados. Especialmente Azazel fue castigado de manera severa. Fue atado y arrojado a un desierto, cubierto con rocas afiladas, donde permanecería hasta el día del juicio. Cuando todo estuvo preparado, el cielo cambió. Nubes oscuras cubrieron el mundo. Vientos violentos comenzaron a soplar. La lluvia cayó sin detenerse. Al principio fue una tormenta fuerte. Luego, un diluvio interminable. Los ríos se desbordaron. Los mares crecieron. Las aguas cubrieron campos, ciudades y montañas bajas. Las grandes construcciones de los nefilim comenzaron a desaparecer bajo el agua. Los templos se derrumbaron. Los palacios se hundieron. Los ejércitos fueron arrastrados por las corrientes. Los relatos antiguos hablan de un caos absoluto. Gritos. Corrientes devastadoras. Ciudades enteras desapareciendo en cuestión de horas. Solo el arca de Noé flotaba sobre las aguas, mientras el mundo antiguo se extinguía. Durante días, semanas, quizá meses, la lluvia no cesó, hasta que finalmente todo quedó cubierto. La era de los vigilantes había terminado. La civilización anterior al diluvio había sido borrada. Cuando las aguas finalmente comenzaron a retirarse, la tierra ya no era la misma. Las grandes ciudades habían desaparecido. Los templos colosales estaban bajo capas de barro y piedra. Los palacios de los nefilim se habían convertido en ruinas sumergidas. Donde antes había imperios, ahora solo quedaban vastas extensiones de agua y tierra devastada. El arca de Noé tocó tierra en una región montañosa. Los sobrevivientes descendieron lentamente. Miraron un mundo vacío, silencioso, como si toda una civilización hubiera sido borrada de la existencia. Los textos antiguos dicen que los humanos tuvieron que empezar desde cero. Ya no existían las grandes construcciones, ni las tecnologías avanzadas, ni los conocimientos completos que los vigilantes habían entregado. Solo quedaron fragmentos, recuerdos confusos, historias transmitidas de generación en generación. La humanidad volvió a ser pequeña frente a la inmensidad del mundo. Pero algo había cambiado para siempre. La memoria del pasado no desapareció. Se transformó. A medida que las generaciones pasaron, los sobrevivientes se dispersaron por diferentes regiones. Algunos se movieron hacia Mesopotamia, otros hacia África, otros hacia Asia. Otros cruzaron tierras hasta llegar a continentes lejanos. Y con ellos viajaron las historias. Relatos sobre seres que habían descendido del cielo. Sobre una época en la que los dioses caminaban entre los hombres. Sobre una gran destrucción enviada para limpiar el mundo. Con el tiempo, estas historias cambiaron de forma. Se adaptaron a cada cultura. Pero conservaron su núcleo. En Mesopotamia, se habló de los Anunnaki y del diluvio de Utnapishtim.
En Egipto, se recordaba una era en la que los dioses gobernaron antes de los humanos. En Grecia, se contaba cómo Zeus envió una gran inundación y solo Deucalión sobrevivió. En la India, el sabio Manú fue advertido por un ser divino sobre una inundación que destruiría el mundo. En América, muchas culturas hablaron de grandes aguas que borraron una civilización antigua. Todas estas historias coincidían en algo esencial. Un mundo anterior había existido y había sido destruido por una gran catástrofe. Lo más desconcertante es que estas culturas no tenían contacto entre sí. No compartían lenguas. No compartían mapas. No compartían libros. Océanos enteros las separaban. Y aún así, todas hablaban de dioses que descendieron. Todas recordaban una edad dorada. Todas mencionaban una gran destrucción por agua. ¿Cómo es posible? Pero, ¿cómo podían pueblos tan distantes conservar la misma historia básica? Pero, ¿simple coincidencia? ¿O todas estaban recordando un mismo pasado real? Muchos investigadores modernos creen que estas narraciones son fragmentos de una civilización anterior al diluvio. Una humanidad global que existió antes de ser destruida. Y cuyos recuerdos sobrevivieron en forma de mitos. Otro detalle inquietante aparece una y otra vez en las historias. Los dioses siempre descienden en montañas. El monte Hermón. El Olimpo. El Sinaí. El Kailas. Las altas montañas de los Andes. En todas las culturas, las montañas eran vistas como puntos de contacto entre el cielo y la tierra. Como si fueran puertas. Portales. Lugares donde lo divino tocaba el mundo humano. Tal vez los antiguos no imaginaban estos lugares al azar. Tal vez estaban recordando sitios reales donde esos encuentros habían ocurrido. A lo largo de miles de años, la humanidad ha intentado reconstruir su pasado. Pero gran parte de esa historia quedó enterrada bajo el agua, el barro y el tiempo. Las primeras civilizaciones que surgieron después del diluvio ya no recordaban los detalles completos. Solo conservaban fragmentos. Imágenes poderosas. Seres que descendían del cielo. Ciudades magníficas destruidas. Una gran inundación que borró una era entera. Con el paso de las generaciones, esos recuerdos se transformaron en mitos. Pero su esencia permaneció. Hoy, cuando los arqueólogos descubren las primeras ciudades humanas, siempre aparece la misma pregunta. ¿Cómo pudo la humanidad pasar tan rápido de aldeas simples a complejas civilizaciones? Uruk, Egipto, el Valle del Indo, China. Todas surgieron en un periodo relativamente corto. Como si el conocimiento hubiera aparecido de repente. Como si algo hubiera empujado a la humanidad hacia adelante. Para muchos científicos, esto es simplemente un misterio histórico. Pero las antiguas tradiciones ofrecen otra explicación. Un conocimiento heredado de un mundo anterior. Un legado de los vigilantes. Cada vez más investigadores modernos consideran la posibilidad de que una civilización avanzada existiera antes del diluvio. Una civilización global. Capaz de construir grandes estructuras. Con conocimientos astronómicos precisos. Con tecnología que hoy no comprendemos del todo. Algunos señalan las pirámides. Otros las enormes construcciones de piedra perfectamente cortada en lugares como Baalbek, Machu Picchu o Göbekli Tepe. Estructuras tan antiguas que desafían las explicaciones tradicionales. ¿Cómo pudieron pueblos supuestamente primitivos mover bloques de cientos de toneladas? ¿Cómo lograron una precisión matemática tan avanzada? ¿De dónde vino ese conocimiento? Tal vez estas construcciones no fueron creadas desde cero por las primeras civilizaciones conocidas. Tal vez son restos de un mundo mucho más antiguo. Un mundo anterior al diluvio. En muchas tradiciones aparece una idea similar. La humanidad no avanza en línea recta. Avanza en ciclos. Una civilización crece. Alcanza su punto máximo. Se corrompe.
y luego es destruida. Después, una nueva humanidad surge sobre las ruinas de la anterior. Los antiguos hindúes hablaban de edades del mundo que se repiten. Los mayas creían en ciclos de creación y destrucción. Incluso en la filosofía griega se mencionaba que la humanidad pasaba por catástrofes periódicas. El diluvio podría haber sido uno de esos grandes reinicios. No el único. Solo el más reciente que quedó grabado en la memoria humana. Civilizaciones de todo el mundo, sin conocerse, recordaron la misma historia, como si la humanidad compartiera una memoria antigua, como si todos estuviéramos intentando recordar un mismo pasado perdido. Y ahora, después de unir todas estas piezas, solo quedan dos preguntas que resuenan a través del tiempo. Pero, ¿cuál fue la verdadera historia? Entonces, ¿qué ocurrió en este mundo antes de nosotros? Tal vez las respuestas estén ocultas bajo la tierra, en las ruinas sumergidas, en los mitos antiguos, o en una era que la humanidad aún no ha logrado recordar por completo.